Buenos días, hermanos. Les damos la bienvenida a este tiempo de oración, de entrega para el Señor. Les doy las gracias primeramente porque dedican parte de su tiempo, de su vida, para este tiempo, para honrar a Dios. Por favor, incline sus presencias, sus rostros y cerramos los ojos para adorar a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por este tiempo, Señor Dios. Te damos las gracias, Señor Dios, por los medios de comunicación, Señor Dios, porque aunque no podemos estar presentes, Señor Dios, pero sí estamos presentes en el mismo Espíritu, Señor Dios, porque estamos aquí, Señor Dios, prestando nuestro tiempo y atención para honrarte y adorarte, Señor Dios, para entregarte de nuestras vidas, Señor Dios. Te damos las gracias, Señor Dios, porque este tiempo, Señor Dios, ha sido de edificación para nuestras vidas, Señor Dios, porque hemos levantado, Señor Dios, altares en nuestros hogares, Señor Dios, porque nuestras casas, nuestras vidas propias, Señor Dios, son tu iglesia. Nosotros somos tu iglesia, Señor Dios. Y te damos las gracias por eso, porque nos has demostrado, Señor Dios, que en esos tiempos, donde quiera que estemos, Señor Dios, eres tú, Señor Dios, quien debe estar en nuestras vidas como centro de atención, como el centro de nuestro universo. Padre Santo, por favor, háblanos a través de la vida de nuestro pastor Steve, Señor Dios, que nos llene nuestras vidas, que llene todas las preguntas, incógnitas, incluso los problemas que tenemos, que tú seas hablando a través del pastor, Señor Dios, con un espíritu de amor y de poder, Señor Dios, para cuando terminemos la oración, Señor Dios, la predicación, seamos personas diferentes, Señor Dios. También háblanos, Señor Dios, a través de este grupo de alabanza, Señor Dios, que nos lleve a tu presencia, que nos lleve a tus pies, Señor Dios, que a través de esta música de oración, de entrega, Señor Dios, te podamos honrar como nuestro Padre, como nuestro Señor y Creador, Señor Dios. Te damos las gracias, Señor Dios, porque tú siempre tienes todo bajo control, Señor Dios, porque en medio de estos problemas, de estos inconvenientes que estamos pasando, Señor Dios, tú tienes todo bajo control, Señor Dios, a nuestras familias, a nuestros padres, hermanos, Señor Dios, en nuestros trabajos, Señor Dios. Te rogamos a sí mismo porque en nuestras vidas económicas, Señor Dios, seas tú, Señor Dios, presente ahí, Señor Dios, inclinando tu mano, Señor Dios, y ayudándonos, Señor Dios, de que a un lado o por el otro lado sean llenas nuestras casas de comida, Señor Dios, de dinero para nuestros biles, Señor Dios. Te rogamos, Santísimo Señor, que en poco tiempo, Señor Dios, puedas darle una solución a esto, Señor Dios, lo que está viviendo el mundo entero. Te rogamos, Santo Padre, que mientras pasa ese momento, nosotros, Señor Dios, esperemos en ti confiadamente y con nuestra fe no desmaye, Señor Dios. Que siempre nuestra fe y nuestras esperanzas estén puestas en ti, Señor Dios. No en nuestro presidente, no en nuestros gobernantes, no en nuestros alcaldes, Señor Dios. Ellos no tienen la solución. El dinero no la tiene, pero tú sí, Señor Dios, tú sabes nuestro hoy, nuestro mañana y nuestro siempre, Señor Dios. Guíanos a tu verdad, guíanos, Señor Dios, para que no se aparte de nuestras vidas, ni para bien ni para mal, Señor Dios. Que no se aparte de nuestra vida ni a la izquierda ni a la derecha, sino caminemos contigo, Señor. Te damos las gracias, eterno Señor, por este tiempo. Te damos las gracias porque nuevamente nos hablarás hoy domingo, Señor. Bendito seas tú, Señor Dios, gracias. Y esto te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya, sí, Señor. Vamos. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder, sí, Señor, en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en
ser libres de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Sí, Señor, hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Amén, sí, Señor. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá, como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá, como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá, como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá, como las aguas cubren la mar. No, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá, como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria y se cubrirá, como las aguas cubren la mar. Señor. Sí, Señor. Oramos, Señor. Sí, Señor, aleluya. Te exaltamos, Espíritu Santo. Te alabamos, Aleluya. Padre. Sí, Señor. Levanto mis manos
aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Sí, Señor, aleluya. Sí, Señor, te adoramos. Te alabamos, Padre. Oh, levantamos nuestras manos a ti, Señor. Sí, Señor. Sumérgenos, Señor, en tu presencia. Sí, Padre Santo. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y
Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Sí, Señor, sumérgenos en tu río, Espíritu de tu Santo. espíritu. Te necesitamos, Jesús. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Sí, Señor. Sumérgeme. Te necesitamos, oh Dios. Aleluya. Sí, Señor. Señor los bendiga. Esa es nuestra petición, nuestra oración. Señor, sumérgeme en la presencia de tu Espíritu Santo. Y justo eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana, pero vamos a iniciar esta parte del servicio de la palabra de Dios. Antes de entrar en la palabra, vamos a orar y pedir esa presencia del Espíritu Santo. Te invito para inclinar tu rostro ahí en tu casa, o donde tú estás en este momento. Si estás solo o con personas, con familia, amigos, inclina tus rostros y oramos. Señor, lo más importante, Señor, que podemos hacer cuando estamos hablando de cosas espirituales, cuando estamos hablando, Señor, en cuanto a tu palabra, cuando estamos hablando de la vida eterna, cuando estamos pensando en cuanto a de lo más esencial, sabemos, Dios, que eres tú. Y que entendemos como creyentes, como hijos de Dios, que todo lo que nosotros podemos entender de ti, ese viene por medio de revelación del Espíritu Santo que puede abrir nuestros ojos. Que sin ti, Señor, estamos ciegos. Sin ti, Señor, estamos caminando sin luz. Pero tú eres la luz. Y cuando tú vienes, es como prende esa luz para poder ver y entender. Porque tu palabra dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu Santo. Entonces pedimos, Dios, que a través de tu Espíritu Santo, que tú despiertas, Señor, a nosotros nuestro espíritu para poder reconocer tu presencia, reconocer tu verdad y poder escuchar y obedecer lo que tú estás haciendo, Señor. Entonces entendemos que nada podemos hacer por nosotros mismos. Jesús mismo dijo que sin mí nada podéis hacer. Entonces pedimos, Señor Jesús, Espíritu Santo, ven aquí para poder abrir nuestro entendimiento, no solamente cuando estamos estudiando tu palabra, pero continuamente, constantemente, Señor, que podamos seguirte y obedecerte. Damos gracias, Señor, porque sé que es una oración que te agrada tu corazón y que tú vas a responder y contestar cuando te estamos buscando de todo nuestro corazón. Tú te vas a manifestar. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Hoy vamos a, como mencioné, el título del mensaje es el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo. Vamos a hablar en cuanto a qué es y para qué es y qué
importancia tiene el bautismo con el Espíritu Santo. Y hoy la iglesia está reconociendo el día de Pentecostés, el día cuando inició la iglesia. Estamos celebrando eso. Y vemos que la promesa más grande, la promesa más grande en el mundo, la promesa de Dios para con el mundo se encuentra en la palabra de Dios en un versículo tan conocido en Juan 3:16. En Juan 3:16 es un versículo cuando uno está testificando, evangelizando, hablando con alguien en cuanto al amor de Dios, para poder poner su fe en Jesucristo. Casi siempre usamos en alguna de la charla de hablar con una persona de la salvación, mencionamos la promesa en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está diciendo que la manera para que podamos ser salvos es a través de Jesucristo. Todo que cree en Jesús como el Hijo de Dios, dice que no se va a perder, no va a ir al infierno, no va a terminar de existir, sino va a tener la vida eterna. Y es esta promesa más grande porque Jesús es la única fuente de salvación para el ser humano. Entonces es importante y la promesa más grande que Dios no quiere condenar, Dios está proveyendo la respuesta, la salvación. Y entonces es la promesa más grande para el mundo. Pero también hay una promesa más grande para la iglesia, porque el mundo está compuesto de cada persona, ¿no? Pero dentro de este mundo están los hijos de Dios, los creyentes, los que se han confiado en Jesucristo. Y la promesa más grande para con la iglesia, la promesa más grande para aquellos que han confiado en Jesús como Señor y Salvador. Y si uno recibe a Jesús como Señor y Salvador, uno quiere hacer la voluntad de Dios, uno quiere obedecerle a Dios y uno quiere hacer lo que Dios nos ha dado para hacer. Entonces la promesa más grande para con la iglesia es el poder para poder llevar a cabo el plan de Dios. Y esa promesa de Dios vemos en Hechos 1:8. Hechos 1:8 es la promesa más grande para el creyente, la promesa más grande para la iglesia. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La promesa más grande para con la iglesia, que Dios nos ha llamado a la iglesia, los que son llamados para servir a Dios, pero dijo, no van a estar ahí ustedes solos trabajando, sirviendo en tus propias fuerzas, sino cuando viene el Espíritu Santo, Él les dará poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, lo que tenemos que entender es que hay una diferencia entre la obra del Espíritu Santo en el momento de salvación y la obra del Espíritu Santo capacitando la iglesia para llevar a cabo la tarea que Dios nos ha dado para evangelizar y llevar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Y entendemos que la Biblia dice que si uno no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. Entonces, eso quiere decir que cuando uno recibe a Cristo, para diferentes personas fue diferente. Algunos fue en sus casas, algunos fue como niños en la escuela dominical, para otros fue en la iglesia o en una campaña cuando el predicador o el pastor o el maestro o el amigo o los papás, los niños hicieron la invitación. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón para tener el perdón de tus pecados y tener la vida eterna? En algún momento cada uno que es hijo de Dios respondió que sí. Yo quiero aceptar a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y la Biblia enseña que el momento cuando uno recibe a Cristo como Salvador de nuestra vida, entonces el Espíritu Santo empieza a vivir en el corazón del creyente. Y cada cristiano tiene el Espíritu Santo. Pero vemos en la palabra de Dios que hay una distinción entre la obra del Espíritu Santo que entra en el corazón del creyente, cada hijo de Dios, cada uno que es cristiano, y lo que la Biblia llama el bautismo con el Espíritu Santo. Y podemos mirar, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículos 4 y 6. Y hoy vamos a estar mirando muchos versículos en la Biblia, porque yo quiero compartir con ustedes no
opiniones del pastor Esteban, sino en cuanto a lo que dice la palabra de Dios sobre el Espíritu Santo. Y vemos en el libro de Hechos capítulo 8 una historia de un evangelista, Felipe, y vemos en Hechos capítulo 8 versículos 4 al 6. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Vino persecución contra la iglesia y la iglesia empezó a salir porque fueron echados fuera de Jerusalén, pero ellos fueron esparcidos, iban por todas partes y cuando iban, ¿qué hacían? Anunciaron el evangelio. Versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces la gente escuchaba. Ahora bajamos al versículo 12. Hechos 8, 12. En Hechos capítulo 8, versículo 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe predicó a ellos creyeron que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Entonces, ¿qué pasó? Felipe predicó, ellos creían y respondieron, confiamos, creemos en Jesús, y ellos declararon su fe y después dice que fueron bautizados, hombres y mujeres, fueron bautizados, eran creyentes, eran cristianos, tenían el Espíritu Santo. Pero bajamos al versículo 14, al 17 del mismo capítulo 8 de Hechos 8, versículo 14 al 17. Dice, versículo 14, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, se convirtieron, se hicieron cristianos, dice que enviaron allá a Pedro y a Juan. Versículo 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ahora, ellos eran creyentes, entonces tenían el Espíritu Santo, pero ellos fueron para que recibieron el Espíritu Santo, recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y 17. Entonces les imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces, está hablando de algo diferente de conversión. Es algo que sucedió después de la conversión, después de ser cristianos. Ese fue la presencia del Espíritu Santo dándoles poder para llevar a cabo la tarea de Dios que tenía para con ellos y para con nosotros. Ahora, ¿cuál es el propósito de ser bautizado con el Espíritu Santo? Como acabo de decir, que es para capacitar el creyente para el servicio. No es solamente para capacitar el pastor para pastorear la iglesia, no solamente para capacitar al misionero para llevar el mensaje a diferentes países o diferentes idiomas, no es solamente para los que son maestros enseñando la palabra de Dios, sino es cada persona, yo siempre digo a la congregación de Nuevos Comienzos que todos somos ministros. No solamente el pastor, no solamente los que fueron al instituto y sacaron un título, sino cada creyente es un ministro, porque Dios quiere usar cada creyente para ser de influencia, para llevar la palabra de Dios en su hogar, donde trabaja, entre las amistades, en su comunidad. Y para hacer eso, todo lo que hacemos para Dios tenemos que hacer a través del poder de Dios. Y eso es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es poder, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es capacidad, capacitándonos para hacer la tarea que Dios nos ha dado para hacer. Mira en cuanto al ministerio de Jesús. En Lucas capítulo 4, versículo 18. En Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 18, Jesús anunciando que iniciando su ministerio, Jesús dijo, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pero ¿qué dijo al principio? El Espíritu del Señor está sobre mí. Fue a través del Espíritu Santo que Jesús hizo todos los milagros que Él hizo. Es a través del Espíritu Santo que Jesús dio las enseñanzas que Él dio. Y si Jesús tenía que hacer su ministerio con la influencia, con el poder del Espíritu Santo, nosotros también, Jesús estaba dando a nosotros el ejemplo que en nosotros mismos no podemos hacer nada. Necesitamos su poder. Y Jesús envió el Espíritu Santo para capacitarnos como iglesia, para llevar a cabo la tarea que Dios tiene para con nosotros. También el Espíritu Santo es necesario para anunciar el Evangelio, para ministrar, pero también el Espíritu Santo es necesario para pelear porque tenemos un enemigo. El enemigo es Satanás. Y el enemigo, Satanás, quiere impedir el ministerio de la iglesia, el ministerio de Dios. Y vemos en Efesios capítulo 6, versículo 12, que el enemigo es más fuerte que nosotros. Entonces Dios nos ha dado el Espíritu Santo para capacitarnos en cuanto a la guerra espiritual, en la lucha que tenemos. Porque, ¿qué dijo el apóstol Pablo en Efesios 6, 12? Él dijo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Está diciendo que nuestra lucha no está aquí en lo que nosotros estamos limitados en nuestra vista, en lo que vemos. Pero si Dios nos diera unos lentes lentes espirituales para poder ver, entonces veríamos muchas cosas. Veríamos quizás en nuestra casa que hay influencias que quieren hacer cosas para traer división en el hogar. Hay influencias que quieren traer división entre padres e hijos, entre esposo y esposa, entre personas. Hoy día está con las manifestaciones por razón de lo que sucedió, creo que fue en Minnesota, fue que el policía tenía su rodilla sobre el cuello del policía blanco, sobre el cuello del hombre de color, y el hombre de color, el moreno, murió. Y básicamente fue el policía que mató a ese hombre. Entonces hay manifestaciones. Y se inició en esa ciudad, pero hoy día estamos en el otro extremo de la nación, aquí en Los Ángeles, pero hoy tenemos un negocio en Los Ángeles, pero están diciendo que no vaya si no tiene algo de urgencia para hacer, porque hay peligro, porque hay manifestaciones que están entrando, robando en tiendas, están encendiendo edificios. Y si uno puede poner sus lentes espirituales para ver, hay gente que están haciendo las cosas, pero hay demonios, hay espíritus que están atrás de esas personas, empujándolos para hacer diferentes cosas. Entonces, nosotros no tenemos poder igual como el enemigo, pero Dios nos ha capacitado con el Espíritu Santo para poder tener discernimiento, para poder ser personas que pueden, en vez de fomentar la rabia o división, para ser pacificadores, para traer paz y traer sanidad en situaciones. Pero necesitamos el Espíritu Santo para la guerra espiritual. Igual también en 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios 10, 3 al 5. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese no se puede hacer en lo natural, ese es algo espiritual. Y eso es algo que necesitamos, el bautismo con el Espíritu Santo, para que es la promesa más grande que Dios ha dado a la iglesia para poder llevar a cabo el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? De llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Ahora, no todo el mundo va a responder, pero esa es cuestión de Dios. Nuestro deber no es saber quién va a recibir y anunciar a esa persona, sino anunciar a todos, porque no sabemos el corazón. Dios conoce el corazón. Dios sabe quién
va a responder al mensaje. Y Dios sabía que tú ibas a responder al mensaje, que yo iba a responder al mensaje. Pero el Espíritu Santo es el que nos capacita para poder tener discernimiento, para quizás saber cuándo es tiempo para hablar, cuándo es tiempo para callar y orar, y cuándo es tiempo para confrontar en diferentes ocasiones, pero necesitamos la dirección del Espíritu Santo, no nuestra propia fuerza o nuestra propia sabiduría. Entonces, ¿para quién es el bautismo con el Espíritu Santo? Ya mencioné que no es solamente para los pastores, no es solamente los misioneros o maestros, pero ¿para quién es? Entonces vemos también en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 38 y 39. Ese fue en el día de Pentecostés, el día cuando Jesús envió el Espíritu Santo para ungir la iglesia. Estaban esos 120 cristianos, discípulos, en el aposento alto, en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Cristo. Y vemos ahí Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Cuando ellos sentían la convicción de la predicación de Pedro y decían, ¿qué haremos? Porque matamos a Cristo, ahora ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué dice? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces ellos tienen que hacer, ¿qué cosa? Tienen que arrepentirse y ser bautizado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa. Entonces la promesa era para aquellos que estaban escuchando, y después se agrega, y para vuestros hijos. Y después se agrega, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios sigue llamando personas, Dios sigue salvando personas, Dios sigue ministrando a personas. Entonces estamos incluidos en esto, porque a vosotros es la promesa, a vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mientras que Dios está en el negocio de salvar almas, entonces está la promesa del bautismo con el Espíritu Santo para con cada persona. Entonces es para que no dijo a los que van a ser ministros, para todos. La mamá necesita el bautismo del Espíritu Santo para poder saber cómo orar por su familia en la casa. El papá necesita el bautismo del Espíritu Santo para saber cómo hacer de cabeza en su casa. Cada persona necesita el bautismo del Espíritu Santo. Es un regalo de Dios. Ahora, cuando uno da un regalo, uno tiene que aceptar recibir el regalo. Si uno puede tener un regalo, pero si uno dice, yo no quiero ese regalo, o uno puede tener un regalo y está envuelto con moño, está con papel, y uno dice, ay, yo no quiero, se ve tan lindo, tan precioso, no quiero quitar el papel y el moño del regalo, entonces lo voy a dejar ahí en la mesa. De vez en cuando lo voy a mirar, ese regalo que se ve tan lindo, pero lo que está adentro no sirve porque uno no lo ha abierto. Y Dios está ofreciendo a la iglesia la promesa, el regalo del Espíritu Santo. Y depende de ti y de mí si vamos a aprovechar y recibir ese regalo. O solamente decir, porque igual como la palabra de Dios, aquí en esa palabra hay promesas y fortaleza para con nuestras vidas. Pero yo puedo ir a la iglesia y escuchar el mensaje, escuchar el pastor, pero si yo no llevo... si solamente escucho y digo, ay, qué lindas palabras, qué lindas promesas, pero si yo no voy para investigar la palabra, y si no aplico esa palabra a mi vida, ¿para qué sirve? Ese no va a hacer ningún beneficio si no estoy aplicando lo que estoy recibiendo. Y también el Espíritu Santo es lo mismo. Está accesible para todos, pero depende de ti y a mí si vamos a aplicar y aprovechar del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para poder recibir el bautismo con el Espíritu Santo? Primeramente, obviamente, uno tiene que ser salvo, uno tiene que ser cristiano. Dios no va a enviar su Espíritu Santo a uno que no es cristiano, que no es hijo de Dios. Entonces, otra vez mirando lo que acabamos de mirar, el pasaje en Hechos 2, 37 y 38, en versículo 38, Pedro dijo, cuando preguntaron, ¿qué haremos?
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. Arrepentíos quiere decir que arrepentirse, ¿arrepentir de qué? Arrepentirse quiere decir ponerse de acuerdo. Dios nos dijo a nosotros que somos pecadores. Para arrepentirme, están poniéndome de acuerdo con Dios. Dios, tú dijiste que Esteban es un pecador y yo estoy arrepintiendo, estoy reconociendo que sí, soy pecador. Entonces necesito un Salvador. Y después dijo, Pedro dijo: arrepentíos y bautícese. Arrepentirse, ¿está de acuerdo? Decir: Señor, perdona mis pecados, acepta a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y bautícese, ser bautizado. Porque Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, entonces está diciendo Pedro, dijo que hay que ser cristiano y hay que ser bautizado en agua. Ahora, vamos a leer ahora una historia en que personas recibieron a Jesús como Señor y Salvador, recibieron el bautismo del Espíritu Santo sin ser bautizados. Entonces, podemos preguntar, ¿entonces es necesario ser bautizado? Pero vamos a ver en la historia que después que fueron salvos, unos minutos después fueron bautizados con el Espíritu Santo, y después de eso fueron bautizados. Entonces, hay personas. ¿Qué es el bautismo? El bautismo en agua es un paso de obediencia. Jesús dijo a nosotros para ser bautizados en agua. Entonces, si yo acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador, y después la palabra de Dios dice a mí como cristiano que mi próximo paso después de ser cristiano es para ser bautizado, y si yo no hago eso, estoy diciendo: Jesús, tú dijiste esto, pero yo no te voy a obedecer en eso, voy a hacer lo que yo quiero hacer. Esa es la actitud que impide que uno pueda recibir el bautismo con el Espíritu Santo, porque en aceptar el bautismo con el Espíritu Santo estamos diciendo: Señor, quiero tu voluntad, quiero todo lo que tú tienes para conmigo. Pero si yo no estoy dispuesto de ser bautizado, ¿cómo puedo pensar que voy a estar dispuesto de obedecer a Dios con todo mi corazón, que es necesario para ser bautizado con el Espíritu Santo? Entonces miramos aquí en Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48. Versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces Pedro fue para hablar. Ese fue en la casa de Cornelio, ¿no? Que el ángel mandó mensaje a Pedro para avisar a Pedro para venir para predicar. Y Pedro fue a la casa de unos gentiles, Cornelio y su familia, sus amigos. Y mientras que Pedro predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre ellos que estaban escuchando. Versículo 45. Y los fieles de la circuncisión, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Había unos gentiles escuchando el mensaje, y en medio del mensaje empiezan a hablar en lenguas y empiezan a glorificar a Dios. Versículo 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua del bautismo, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con ellos, quedase por algunos días. Entonces vemos que fueron salvos. En ese caso recibieron el bautismo con el Espíritu Santo y después fueron bautizados, porque ellos estaban anhelando todo lo que Dios quería para con ellos. Y entonces cada caso que vemos en la palabra de Dios, hay personas que aceptaron a Jesús, fueron bautizados y recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. En ese caso, inmediatamente después de recibir el bautismo con el Espíritu Santo, fueron bautizados. Entonces, pero no hay ningún ejemplo o caso en que uno recibió el bautismo con el Espíritu Santo y después dijo: no, yo no voy a ser bautizado, porque el hecho que fueron bautizados con el Espíritu Santo es un señal, una muestra que ellos estaban
anhelando recibir todo lo que Dios tiene para con ellos y saben que quieren andar en obediencia a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para el creyente es ser salvo y ser bautizado. También otro requisito, entonces ser salvo, ser bautizado. El tercer requisito es un gran anhelo para tener todo lo que Dios tiene para con uno. Si uno dice, bueno, si yo mis padres me llevaron a la iglesia, entonces yo estoy yendo a la iglesia y me gusta la música y cantan y escucho unas palabras del pastor y ya, esa actitud no es la actitud que uno debe tener si anhela recibir el bautismo con el Espíritu Santo, porque el bautismo con el Espíritu Santo la persona está diciendo, Señor, yo entiendo que en mí mismo no soy capacitado para hacer todo lo que tú me has llamado a hacer. Y yo quiero, Señor, todo lo que tú tienes para mí, para que yo pueda hacer tu voluntad. Yo quiero andar en obediencia. Mateo 5, 6. En Mateo capítulo 5, versículo 6, en las bienaventuranzas, Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. Cuando uno dice, Señor, tengo hambre y sed de conocerte. Tengo hambre y sed de conocer tu palabra. Tengo hambre y sed, Señor, de obedecerte. Yo quiero completar el llamado, el propósito por lo cual yo fui criado, por lo cual tú me pusiste aquí en la tierra, Señor. Yo quiero cumplir los miembros de Nuevos Comienzos. El anhelo es, yo quiero, Señor, ser mi parte. Somos parte del cuerpo de Cristo y quiero completar y quiero hacer 100% mi propósito que por la razón que tú me pusiste en Nuevos Comienzos o en la iglesia donde Dios te ha puesto a ti. Y si uno está con hambre y sed de recibir todo de Dios, ese es otro requisito para poder recibir el Espíritu Santo. Es un anhelo, es una búsqueda, es hambre y sed para decir, Señor, yo quiero todo lo que tú tienes para mi vida. Y sin esa actitud, entonces yo creo que va a ser más difícil para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y después la pregunta sería, entonces, ¿soy salvo? ¿He sido bautizado? Y si no he sido bautizado, entonces me propongo para ser bautizado y quiero todo de Dios para mí. Entonces, ¿cómo recibe uno el bautismo con el Espíritu Santo? Miramos en Gálatas capítulo 3, versículo 14. Gálatas 3, 14. Dice, para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces uno recibe, como Abraham recibió la promesa de Dios por medio de la fe, también el Espíritu Santo uno recibe por fe. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús dijo que si yo voy al Padre, voy a enviar el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo es para dar poder al creyente para llevar a cabo el llamado de Dios. Entonces, y dice que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, es por fe. Es creer a Dios. La Biblia dice que Dios nos quiere quiere capacitarnos a la iglesia por medio del bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, por fe que uno hace, no es por tiempo de que uno ha estado en la iglesia, porque vemos en muchos casos en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en el libro de Hechos, que fue cuando escucharon la palabra de Dios y fueron bautizados con el Espíritu Santo. No dice que se convirtieron, después pasaron meses y fueron a la escuela dominical y leyeron libros, hicieron estudios y cuando ya pasaron su graduación, recibieron como diploma el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo en muchos casos vino el mismo instante que recibieron la salvación. Entonces, por fe, en creer que todo lo que Dios tiene para uno, yo quiero recibirlo. Ahora, la otra pregunta puede ser, ¿es necesario
hablar en lenguas para tener el bautismo con el Espíritu Santo? ¿O puede uno tener el Espíritu Santo sin hablar en lenguas? Bueno, vamos a contestar esa pregunta con versículos en la palabra de Dios. A ver qué es lo que dice la Biblia. En Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Hechos 2, 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, la prueba de que fueron bautizados con el Espíritu Santo es que ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, es un ejemplo, ¿no? O vamos a ver otro ejemplo. Hechos capítulo 8, versículos 15 al 17. Hechos 8, 15 al 17. Dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces eran cristianos, pero no habían recibido el Espíritu Santo. 17. Entonces les imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Aquí no dice en cuanto a lo que hablaron en lenguas, pero dicen que había una manifestación porque había un hombre ahí malo, Simón, que dijo, dame ese don, esa habilidad y yo les pago. Entonces él vio algo cuando dice que recibían el Espíritu Santo. Yo creo que el contexto es que había algún tipo de manifestación para mostrar, porque uno no puede ver el corazón interior, lo que está sucediendo, pero había algo manifestación, que había algo diferente, que había algo que venía con el bautismo con el Espíritu Santo. Y como vimos en el Hechos 10, no vamos a mirar otra vez el pasaje, pero ese fue en el caso de la casa de Cornelio. La prueba de que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo es que empezaron a hablar en lenguas y empezaron a glorificar a Dios. Uno más vamos a mirar, Hechos 19, 1 al 7. Hechos 19, 1 al 7. Pablo está en Éfeso. Dice versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de correr a las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, encontrando a algunos cristianos, y les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo, en Jesús el Cristo. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos Espíritu Santo, y que dice, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por eso unos 12 hombres. Entonces, en cada caso que vemos que habla sobre que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, agrega que había señal de que recibieron el Espíritu Santo. Y yo creo que es el señal que Dios ha dado, que es en lenguas. Yo creo que es promesa para todos que están llamando y siendo llamados por Dios para ser cristianos, porque es capacitación para llevar a cabo el ministerio que Dios nos ha dado para hacer y la tarea de Dios. Y cuando uno tiene el
bautismo con el Espíritu Santo no es una, ¿qué se puede decir? No es como un tipo de comprobación de que uno tiene que ha graduado. No, es para servicio. Entonces no es por tiempo que uno ha servido y no es para mostrar que hay clases de cristianos. Este es una clase baja de cristianos, es clase alta porque tiene el Espíritu Santo. No, es para servir a Dios. Y hay evidencias aparte de hablar en lenguas en cuanto a, porque la meta no es hablar en lenguas. La meta es servir a Dios y hacer la voluntad de Dios. Entonces vemos que cuando uno ha sido bautizado con el Espíritu Santo, entonces hay ciertas manifestaciones aparte de lenguas en cuanto al carácter, en cuanto a lo que el fruto de la vida del creyente. En Juan capítulo 16, Juan 16, 13 y 14, Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces Jesús dijo, cuando viene el Espíritu Santo, Él va a glorificarme a mí. Entonces, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, entonces el fruto de su vida es que va a tener, su vida va a glorificar a Cristo. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, no es para orar en lengua solamente, sino es para capacitarnos, y entonces todo lo que queremos hacer es queremos glorificar a Cristo. Queremos hablar de Cristo, queremos presentar a Cristo. Entonces, una de las evidencias del bautismo con el Espíritu Santo es que uno tiene que su vida tiene su enfoque de tener Cristo como el centro, Cristo como todo de su vida, y glorificar a Cristo, de exaltar a Cristo. Jesús dijo, si yo soy exaltado, voy a traer a todos los hombres hacia mí. Entonces, cuando uno tiene el bautismo con el Espíritu Santo, uno tiene el corazón de Dios y uno quiere lograr los propósitos de Dios, y el propósito de Dios es para exaltar a Cristo. Entonces la vida de la persona que tiene el bautismo con el Espíritu Santo es para exaltar a Cristo. Segundo, no solamente exaltar a Cristo, pero va a tener pasión para ganar almas. Con el bautismo con el Espíritu Santo viene el deseo, porque desde el principio, cuando recibéis poder, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. El bautismo con el Espíritu Santo es pasión para llevar a cabo la tarea de Dios, la voluntad de Dios, y Dios no quiere que el hombre perezca, sino que todos sean salvos. Entonces, otra evidencia del bautismo con el Espíritu Santo es una pasión para ganar almas para Cristo. Y también es poder, es para unción para testificar de Cristo. Es unción para no solamente el deseo, sino la unción para llevar a cabo ese poder. Es para dar las palabras, porque uno puede decir cosas, dos personas pueden decir la misma cosa, pero con la unción del Espíritu Santo, ese puede llevar a cabo la tarea. Yo recuerdo, y siempre he compartido ese ejemplo en mi vida porque fue un ejemplo que me impactó tanto, que cuando yo era un nuevo creyente, el evangelista Billy Graham tenía una campaña en el estadio de los Serafines, aquí en Anaheim. Entonces yo me anoté para ser consejero, para ayudar personas después del mensaje que pasaron, que recibieron al Señor, para darles una Biblia, orar con ellos, tomar los datos para hacer seguimiento. Y recuerdo que el evangelista Billy Graham predicó su mensaje, y el mensaje fue un mensaje tan sencillo, y yo en mi corazón sentí, ay, Señor, nadie va a responder a este mensaje. Fue tan sencillo que no fue nada profundo. Pero cuando él hizo la invitación, se llenó el campo ahí en el césped con gente, almas que estaban llorando, arrepintiéndose, recibiendo a Cristo como Señor y Salvador. Y yo me di cuenta
que no fue por las palabras que él hablaba, sino fue el Espíritu Santo estaba presente, tocando, porque había personas que estaban clamando por eso, intercediendo por esas personas, y se convirtieron muchas personas. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo es unción para testificar, que toma las palabras para obrar en los corazones de las personas, para traer fruto para Dios. Y 4, el último punto, y terminamos para hoy. Otra evidencia del Espíritu Santo es que uno va a tener amor profundo para con Dios y para con la palabra de Dios. Cuando uno tiene el bautismo con el Espíritu Santo, entonces ese libro es como un libro, es una carta de amor. Uno reconoce, amo a Cristo y Cristo me habla. No, Él puede hablar por sueños, Él puede escribir en paredes si quiere, pero más común es que Dios habla a nosotros a través de su palabra. Si yo tengo el bautismo con el Espíritu Santo, entonces también voy a crecer en mi amor para con Cristo, para con Dios y para con su palabra y para con personas. Es amor. El bautismo con el Espíritu Santo va a causar amor para con Dios, para las almas, para con los creyentes, la iglesia y para con su palabra. Entonces, espero con esos que mucho de lo que hablé fueron versículos, no fue opinión del pastor Esteban, sino lo que Dios ha puesto en su palabra. Si tú eres hijo de Dios y quizás en el pasado había más, ¿qué puedo decir?, pasión, o quizás algunos porque he hablado con personas y me han dicho, pastor, sabes que antes hablaba en lenguas, ahora hace mucho, yo no lo hago tan frecuentemente. Y entonces ese puede ser un tiempo para renovar ese don. Renovar eso porque la Biblia dice que cuando uno está hablando en lenguas, uno edifica su espíritu. Y necesitamos ser edificados. Entonces vamos a orar y pedir que uno puede como renovar ese don que Dios nos ha dado. Otros quizás están diciendo, pastor, escucho lo que estás diciendo, pero yo iba en la iglesia donde yo iba o donde estoy yo voy, no hablan de eso. No les compartí lo que las doctrinas de la iglesia en los comienzos, compartí lo que habló, lo que habla la palabra de Dios. Entonces tienes que llevar tus preguntas a Dios para decir, Señor, ese es de ti, pero está en su palabra. Entonces te puedo asegurar que sí, es de Él. Entonces, si tú nunca has recibido el bautismo con el Espíritu Santo, entonces mi invitación es para que abre tu corazón y por fe recíbelo. Vamos a orar por eso. Y tercera oración que vamos a hacer, hablamos de los requisitos para poder recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y el primer requisito es la salvación. Si tú nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces no vas a poder recibir el Espíritu Santo. Entonces quiero abrir la puerta para ti en esta mañana para que tú puedas tomar el primer paso de aceptar a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador. Y después de hacer eso, buscar una iglesia para que puedan ser bautizados y también recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Ahora te invito para que inclines tu rostro para orar conmigo. Y que no sea solamente palabras que hemos escuchado hoy, sino son palabras que podemos poner por obra en nuestras vidas. Amén. Inclina tu rostro. Amén. Señor, primeramente quiero orar por algunos cristianos, creyentes, Señor, que confían en ti, que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, que creen en tu palabra. Y hemos visto, Señor, en tu palabra, en cuanto a la importancia del bautismo con el Espíritu Santo. Si hay creyentes que han sido como negligentes en ese aspecto, de que no han practicado ese don tremendo que tú nos has dado, Señor, de orar en lenguas, de cantar en lenguas, Señor, yo pido, Dios, que trae, Señor, convicción en nuestro corazón para que podamos entender la importancia de tener esa cercanía contigo. Y tú has provisto, Señor, ese don para con nosotros. Y como leímos que es por fe, algunos esperan hasta que sienten emoción
pero nunca en ningún pasaje, cuando habla del Espíritu Santo, habla de que uno necesita emoción para tener el bautismo con el Espíritu Santo. Y también, Señor, vengo en contra del enemigo, porque hay muchas personas que tienen miedo, porque han visto abusos. Y nosotros somos seres humanos. Y tu palabra dice que nosotros estamos sujetos a nuestro, el Espíritu está sujeto a nuestra voluntad. Entonces, por eso tenemos que entender tu palabra y entender que no podemos ir más allá de lo que dice tu palabra. Hay personas que han abusado y han aprovechado a personas diciendo que ese es de Dios cuando no era de Dios. Entonces, Señor, pido que nos des discernimiento, pero también, Señor, que entiendo que tu palabra dice que es por fe. Y uno recibe, como un niño recibe regalos de su papá, de su mamá, también recibimos todo lo que tú tienes, Señor, para con nosotros. Y para creyentes que nunca han recibido, Señor, pido que puedan entender la importancia, porque estamos viviendo en tiempos tan difíciles. Necesitamos el Espíritu Santo para darnos discernimiento, para darnos sabiduría, cómo andar en esos tiempos. Y para aquellos que nunca han recibido el Espíritu Santo ni a Jesucristo, Señor, pido por aquellos que por alguna razón, Señor, tú has puesto a ellos, Señor, en camino para poder escuchar este mensaje. Si tú estás escuchando este mensaje, has escuchado hasta al final y nunca habías recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, hoy es el día. Yo creo que estás ahí porque Dios tiene propósito para con tu vida. Tú no eres accidente. Quizás hay cosas que han pasado en tu vida, cosas que han causado mucha tristeza, mucho dolor. Pero Dios no es el causante del dolor que tienes y heridas que tienes. Pero Él sí es la solución. Él puede dar el amor que te hace falta. Él puede darte a ti el perdón, habilidad para perdonar en el caso que tú no puedes perdonar por cosas que te ha pasado. Pero todo inicia en recibir tu corazón, en recibir Jesús en tu corazón. Y te invito, si tú nunca has recibido a Cristo, hazlo ahora, haciendo una oración sencilla. Diciendo, Jesús, te invito a entrar en mi corazón. Reconozco que soy pecador. Estoy arrepintiéndome. Estoy de acuerdo con Dios que yo soy pecador. Yo sé que he hecho cosas que me ha causado alejarme o que estoy alejado de ti, oh Dios. Pero hoy pido perdón y acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Creo que Jesús murió en la cruz y pagó el precio por mis pecados. Y hoy acepto tu regalo de salvación y tu regalo del perdón de mis pecados. Y también te pido el regalo de tu Espíritu Santo en mi vida. Ese viene en recibir a Cristo. Pero también, Señor, pido el bautismo con el Espíritu Santo. Igual como leemos en la palabra de Dios, que había personas que fueron salvos y al mismo tiempo bautizados con tu Espíritu Santo. Porque vivimos en tiempos, Señor, que son necesarios el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel a tus promesas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espero que ese mensaje ha sido motivación para que piensas, y no solamente para pensar, sino para que tomas decisiones. Vivimos en tiempos, como acaba de mencionar, en tiempos difíciles. Y tenemos, Jesús dijo, en los últimos tiempos que iba a haber mucho engaño. Jesús dijo, cuidado, que nadie los engañe. Y para no ser engañados, necesitamos la presencia de Dios y necesitamos el Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por tu Espíritu Santo. Gracias por la obra que tú estás haciendo. Y gracias porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Amén. Que somos más que vencedores. Y más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Preciosas promesas que tenemos en la palabra de Dios. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Espero que tengan una semana de bendición. Una semana guiado también guiado por el Espíritu Santo. Amén.
que hasta la próxima vez, Dios les bendiga. Amén.